bienvenidos una vez más a este su canal Relatos con Mike DI. Me siento emocionado porque estamos estrenando una nueva sección de este canal. Hoy estamos estrenando la sección de podcast llamada Relatos con Cheve o con Café. Esta vez pues estamos tomando café y tengo un acompañante muy bueno que al cual agradezco mucho habernos invitado y abrirnos las puertas de su casa. Hoy tengo al tremendo y al famoso jefecito, al jefe Giovanni. ¿Qué tal, Giovanni? ¿Cómo estás? Buenas noches, Mike. Muy bien aquí. Encantado de tenerte con nosotros. Te agradezco mucho que nos hayas aceptado la invitación a este podcast y que es mejor que tú para estrenar esta nueva sección del canal, ¿no? Para quien no sepa y quien desconozca la relación entre nosotros, somos compañeros de trabajo y nos dedicamos a la enfermería y Giovanni y yo trabajamos en el mismo hospital. Llevamos una buena relación dentro del hospital y llevamos una buena relación exterior. Entonces nos considero mi amigo y decidí invitarlo porque hace unos días estuve en contacto con él y nos llevé la sorpresa de que es de Veracruz. Entonces, pues sinceramente en lo personal es la primera vez que conozco una persona que sea de Veracruz. Yo sé que existen miles de personas y que en el mundo o incluso aquí en la ciudad hay muchas, pero con la que yo tengo una relación tan cercana, pues es la primera. Entonces, me gustaría conocer bastante tu historia, cómo fue tu vida en Veracruz. Sé que desde muy pequeño te decidieron llevarte a vivir al extranjero, pero me imagino que tienes conocimientos sobre y bases sobre el territorio donde viviste, la localidad donde viviste. Cuéntame qué tal. Sí, así es, como lo comentaste, desafortunadamente o afortunadamente me llevaron a vivir al extranjero, pero pues como toda mi familia es de ahí, pues pudieron contarme algunas historias, relatos de lo que pues en algún momento le pasó tanto a conocidos como a mi familia. Y pues son algo, digamos que a veces, a lo mejor mucha de la gente ya los habrá escuchado de otras historias similares, pero no es lo mismo como cuando te pasa a ti o le pasa a tu familia. Sí, Ya sí. vivido es muy, muy diferente a cuando lo escuchas de que le pasó a alguien más. Sí, claro, claro, entiendo totalmente. De hecho, una de las cosas que me pasa bastante en el canal, ¿no? Es que, por ejemplo, están ladrando los perros, hijos de su puta madre, y no nos dejan grabar. Güey, es que siempre me pasa, es bien seguido, güey, es bien seguido, pues, y la neta me caga, güey. Entonces, donde sea que vamos a grabar hay perros, güey, y la neta me caga, pero pues es parte del ambiente Así y, o es. sea, está bien ambientado. Gracias por habernos invitado a un lugar donde hay perros, Johnny. No, de nada, de nada. La próxima no te preocupes. Un poco hay que No, dormirlos. es broma, no. Pero, ¿sabes? Una de las cosas que me pasa muy seguido, güey, es que, por ejemplo, en las redes y en YouTube, no tenemos una comunidad muy grande, pero ya igual agradezco a todos los que nos siguen y a quien sea su tiempo darle like, le voy a dejar el link por aquí abajo. Denos un like y síganos en Facebook como Relatos de un Miedoso con Mike D. Ah, que la mayoría de las personas que ven, güey, es un alto porcentaje el que no está suscrito ni tiene un like porque dicen no creer, son escépticos hasta cierto punto, pero no hay cómo comprobarlo y cerciorarse de eso. De hecho, este proyecto surgió así. Ah, la idea principal de este proyecto era que habláramos de temas de cultura general, pero para mí puede sonar muy fácil, pero en una comunidad como YouTube es algo muy restringido y muy delicado en ciertos temas. Claro. Entonces, optamos por algo que todos hemos vivido y yo creo que, y me atrevo a decir que un 99% de las personas hemos vivido alguna experiencia la cual relacionamos a temas paranormales. Entonces, estuvimos platicando ahora en la semana y me Correcto. comentaste unas historias, igual como muchos me han comentado, y me parecieron bastante interesantes. Entonces yo decidí invitarte. Pero tienes toda la razón en eso. No hay como estar en el momento y vivirlo tú, o sea, a comprobarlo tú mismo. Correcto. Y este tema y este canal se forjó así. Se forjó con el fin de comprobar mitos y relatarlos de cierta manera. Por ejemplo, llegaban personas y me decían, ¿sabes qué, Mike?
hay una comunidad o hay una casa en tal pueblo, ¿por qué no vas y checas? Ahí dicen que la historia trata de esto, ahí ve a investigar, ve a hacer esto. Entonces, eh, pues me gusta, sinceramente soy muy fanático y, y, y me gusta. Entonces, dije yo voy a invitar a Giovanni para que nos comparta esto, que, que se exprese, porque hay mucha gente que tiene miedo a eso y se retiene a eso. Me ha pasado bastante tiempo, ¿no? Que dices, no, pues, ¿cómo voy a contar yo un relato de estos? Porque van a decir, ah, no, o sea, no inventes, güey, esta es mentira. Pero no, en realidad no. Yo sé que puede ser verdad y nadie más que tú está para comprobarlo. Gracias. Sí, de hecho, qué bueno que lo comentas. Como tú dijiste, pues somos compañeros, estudiamos los dos enfermería. Y cabe mencionar que cuando estudias esta carrera, pues nos hacen que creamos más en lo que podemos comprobar que Mm. a lo que, pues, lo que escuchamos o a lo que nos puede cosas más, que creamos más en la ciencia, un poco más, y dejar de a un lado las supersticiones de lo que se está, pues, que se ha creado dentro del pueblo de nosotros, pues. Sí, sabes que es muy común, por ejemplo, te lo digo personalmente, ¿no? Que tra- muchas veces trato de relacionar, ah, trato de llevar a cabo ese, ese, esa cuestión de relación entre las cosas más lógicas cuando pasa algo esto, ¿no? Por ejemplo, si se escucha un ruido en la cocina, rápido relacionamos como, ah, puede ser que dejé mal acomodado un plato y se resbaló, pero hasta que estás dentro en el momento, te das cuenta tú que hay cosas que sinceramente no se pueden explicar, ¿no? Así es. Me dices que eres de una comunidad de Veracruz muy pequeña. ¿Qué Correcto. comunidad? Mira, tiene una comunidad muy pequeña, es un rancho agrícola que se dedica pues al cultivo de la caña, el azúcar, todo ello. Y se llama Ejido Venustiano Carranza, antes Chorrera. Es un pequeño pueblito que está ubicado al sur de Veracruz. Para que se ubiquen más o menos por donde, todos conocen Tlacotalpan, a lo mejor ya he escuchado de Tlacotalpan por las fiestas. Entonces, bajando de Tlacotalpan, antes de Tecatemaco, vas a encontrar lo que es el pueblito que se llama Venustiano Carranza. Cabe mencionar que dije antes Chorrera, porque ese era el nombre que antes tenía el pueblito, pero que posteriormente se le quitó y se le dejó pues Venustiano Carranza. ¿Y por qué Chorrera? Mira, cuentan mis abuelos fueron prácticamente los primeros que llegaron a ese pueblito. Ujú. Pues mi familia llegó ahí y digamos que ellos fueron los que empezaron a fundar lo que es el rancho. De hecho, la mayoría del rancho es familia. Todos tienen el mismo apellido, porque pues la mayoría pues, lo fundó mi familia. Entonces dice pues, mi familia, mi abuelo, que es el que montó la historia, que antes en ese rancho existían 5 chorros que caían pues, simultáneamente. Y como todos saben, en Veracruz antes pues existían lo de los piratas, porque como era el puerto más grande, llegaban los piratas, tesoros, intercambio, todo eso. Entonces dentro de ese pueblo eran uno de los canales para que los piratas pudieran cruzar su mercancía sin ser atacados. Entonces, y usaban los 5 chorros, perdón, para esconderse. Pero pues ya llegó, avanzó el pueblo, construcción, se secaron los 5 chorros. Al ya no haber los chorros, pues le quitan el nombre y le ponen Venustiano Carranza. Ok, decidieron, pero era conocido como la Chorrera por esta Así es, cuestión, sí, ¿no? esa cuestión. Ya era más histórica y decidieron Correctamente. cambiarlo. Sí. Y no, pues qué bueno. Cuéntame, Giovanni, dices que se encuentra cerca de Catemaco. Catemaco es una localidad o un municipio, no sé, desconozco sinceramente, que es muy productivo en cuestión de esoterismo y brujería. Es muy conocido Sí, por así eso. es. Sí. Entonces he visto bastantes videos porque sigo bastantes canales y estos me ha tocado que mencionan mucho Catemaco. Y he visto que hay muchos brujos mayores y esas Ujú. cuestiones como limpias, amarres. No me meto mucho en esas cuestiones, pero me intriga bastante porque para mí es un dato bastante curioso y bastante histórico porque ahí en Veracruz es algo histórico, ¿no? Así Es es lo que Catemaco. más se conoce prácticamente. ¿Conoces tú alguna cuestión como esta? Pues sí, mira, de hecho ya cuando pues decidimos regresarnos para México, después de estar en el extranjero, pues es obvio que tienes que conocer Catemaco porque es como parte de la cultura de ahí. Entonces,
Sí, es un lugar muy histórico porque las calles todavía son preservadas al tiempo atrás. Y de hecho cada año se hacen así como rituales de limpieza y de purificación tanto al pueblo como a las personas que habitan la localidad. Porque dentro de Catemaco hay una pequeña isla que se llama la isla de las brujas o de los brujos. Entonces en esa isla supuestamente dicen que pues es donde existían los brujos mayores y hacían pues todo lo que era brujería y la magia negra. Entonces, de hecho, sí puedes ir a la isla, pero no se lo recomiendan a la gente que son muy susceptibles a sentir ciertas cosas, porque sabes que hay mucha gente que siente como las energías, las vibras y todas esas pues, sensaciones. Entonces, no se le recomienda a las personas que vayan a esta isla, porque como ahí pues hacían toda la brujería, la magia negra, entonces digamos que está pues, embrujada, maldita, como le quieras poner, pero cerca de Catemaco, de hecho, para Catemaco está la pequeña isla, y es la isla de los brujos, es de la magia negra, y dentro de Catemaco, en casi cada lugar vas a encontrar altares para diferentes santos y para diferentes cuestiones, cada uno puede tener su santo o lo que venere cada uno. Entonces, pues vas a encontrar diferentes altares y dentro de ellos vas a encontrar las ofrendas, van a ser muy casuales. Y de hecho, cada año se hace un festival de purificación en el cual se le permite a los brujos, se puede decir, o a las personas que hacen la magia blanca o generan ciertos tipos de rituales para hacer todo esto en la comunidad. Y puedes ir libremente ya sea que te lean la mano, o a que te hagan una limpia, o a que pues lo que tú quieras, es lo que cada uno quiera buscar. Pero lo vas a encontrar en cada esquina y lo vas a vivir. Sabes que hace poco me tocó salir de viaje y no, sinceramente nunca había salido, ¿no? Siempre era como que me encerraba en mi círculo y por cuestiones de trabajo, cuestiones diferentes, nunca había tenido esa oportunidad de ver la diversidad cultural de la que gozamos aquí en el país. Sí, Y sí me quedé bastante sorprendido porque entre estados, diferentes estados, cambia bastante la creencia. La sí, creencia es muy amplia y en lo personal sí me llamó mucho la atención, me quedé con esa intriga y me quedé con las ganas de investigar un poco más, de indagar un poco más e ir un poco más allá. Esa es una de las partes por la que te invité, porque yo sé que tú me ibas a ayudar con esa cuestión y que íbamos a ir un poco más allá en eso, en ujú, la diversidad cultural. Fíjate que escuché y leí unos artículos en los que mencionaban un pueblo, no sé si es una localidad, que se llama Puente Jula, Puente ¿no? Jula. ¿Conoces Puente Jula tú? Mira, no lo conozco como tal, pero claro que pues he escuchado de ellos, es muy conocido allá. Bueno, muy conocido dentro de Veracruz, mucha gente fuera no lo conoce. De hecho, Sí. pues es un pueblito, se podría decir, muy, muy pequeño, relativamente pequeño donde no hay nada, pero lo que sí hay es una iglesia muy antigua. Es una iglesia, de hecho dicen que es la primera iglesia construida en Puente Jula. El detalle de esta iglesia o de este lugar es que hace muchos años en esa iglesia se generaban lo que eran los exorcismos por parte pues del Vaticano. Entonces, pues la iglesia tiene pues almacenado lo que son pues ciertas historias, evidencia de todos estos exorcismos que se hacen. De hecho, si vas a la iglesia como tal, puedes entrar y vas a ver las cadenas que están ahí en las paredes, tanto en el suelo como al lado de ellas, porque pues las usaban para poder pues sujetar a las personas para realizar estos, digamos que, pues esto que se le hace a las personas. Entonces, Puente Jula cada año se hace un ritual de sanidad. ¿Por qué sanidad? Porque como se usó la iglesia mucho tiempo para hacer exorcismos, digamos que pues tú pues sabes que hemos escuchado que los espíritus pueden trasladarse de persona a persona, las energías pueden encontrar otro cuerpo o entidad o X motivo. Entonces, cada año se hace un ritual de sanidad para poder limpiar el pueblo de todos los exorcismos por todo lo que se hizo ahí y poder, digamos que mantener en calma las almas que se podrían encontrar, por así decirlo, dentro de lo que es la localidad. Fíjate que indagando en internet, porque me considero muy metiche,
me encontré que en realidad, como dices, era un lugar autorizado por el Vaticano, pero no encontré un artículo donde en sí ya lo autorizaban, pues como una fecha exacta no lo encontré y sinceramente no indagué mucho, no quise quedarme con esa expectativa porque siento que al momento en el que tú encuentras una explicación lógica, pierde como ese toque de suspenso y de Sí, intriga que es lo que te llama más, sí, ¿no? Y sinceramente pues es lo que me gusta, es lo que me atrae a mí a estos temas. claro. Y me imagino que a muchas de las gentes que nos ve y muchas de las gentes que nos va a ver, es lo que lo atrae, lo que lo atrajo a este video, es saber por qué. Cuéntame, Johnny, mm, las personas, ya lo contamos al principio, y voy a volver a recalcar y hacer énfasis en que somos compañeros de trabajo y nos dedicamos a la enfermería. Entonces, la cuestión aquí, por la que yo también te quiero preguntar, es si alguna vez en tu carrera como enfermero o en los años que llevas ejerciendo, no solo en el hospital que ejercemos ambos, sino en hospitales pasados, porque yo sé que ejerciste en otro lado Ujú. y obviamente yo también y muchos compañeros hemos ejercido en diferentes partes. ¿Has vivido alguna experiencia paranormal tú ahí en el hospital? Porque las experiencias paranormales en hospitales son famosísimas a nivel mundial. Y tú Claro, puedes buscar en YouTube o en Google y rápido te va a vaciar un sinfín de experiencias sí, o igual de videos. Que por cierto, no todos son reales, porque si hay manera de darse cuenta cuando es un montaje. Y voy a recalcar, señora, no crea todo lo que ve en YouTube, no crea todo lo que ve en Internet, no todo es 100% real. Y si lo ve de cierta manera como entretenimiento, puede ser muy buen material, ¿no? claro. Pero si tú te enganchas y lo quieres ver de cierta manera, creer lo que está dentro del círculo normal, pues no, no se puede, ¿no? Y es un tema tan amplio, pero muy amplio, yo lo veo así, porque todos hemos vivido cosas en un hospital, a los que nos Sí, dedicamos a esto, ¿no? Desde el personal de limpieza a camilleros, a la terapia intensiva, hospitalización, pediatría, mm, médicos, sí, sí, sí. todo, ambulancias, todo hemos visto, ¿no? Entonces, yo te hago esa pregunta, ¿tienes algún relato tú que nos quieras compartir dentro de un hospital? Pues mira, fíjate que sí, Mike, yo, pues como tú dijiste, trabajaba en un hospital anteriormente, un hospital que está ubicado en Cancún. El hospital, haz de cuenta que, bueno, yo, para hacerte así, pues como muy sincero, haz de cuenta que estábamos de guardia y como tú comentaste, como enfermero, pues rotamos por diferentes servicios. Dentro de uno de ellos, pues fue la terapia intensiva. Entonces, como, pues para los que no sepan y los que sí, en la terapia intensiva se encuentran los pacientes pues, más críticos o graves del hospital. Sí, sí. Entonces, pues fíjate que era una guardia. A mí no me tocaba trabajar, no me tocaba trabajar, pero pues se llenó la terapia intensiva, necesitaban que alguien más fuera a trabajar, me hablaron a mí, pues decidí a trabajar horas extras de lo que no estaba dentro de mi tiempo. Entonces fui porque ingresó un paciente nuevo a la terapia intensiva, porque pues allá pues en los hospitales un enfermero ve cada paciente. Entonces, ingresó el quinto paciente, porque eran 5 cubículos en la terapia intensiva. Entonces ingresa un quinto paciente, necesitan un quinto enfermero, me hablan a mí, asisto al llamado y es una paciente que pues ingresa pues digamos por haber consumido pues drogas y todo lo demás, Sí, ya sustancias sabes, ilícitas, sustancias ¿no? Sí. ilícitas que no sé pues que ya o sea, ingresa la paciente por ese motivo, se le hace lo que se le tiene que hacer y se tiene que mantener bajo observación por debido al diagnóstico que has mencionado. Entonces, el único cubículo que estaba disponible era el cubículo, pues, de aislamiento, que es el que está todo encerrado, porque son para pacientes que tengan alguna enfermedad Sí, contagiosa. infecto contagioso, ¿no? Así es. Sí. Pues bueno, entonces hace cuenta que me toca recibir a esta paciente, ya el turno de la noche, porque era en la noche, yo estaba en la tarde. En la noche, pues como todo, recibes a la paciente, haces todo tu trámite, ya dentro de todo estable, pues ya tú te dedicas a hacer tus notas, lo que tienes que hacer de trabajo. De repente la paciente, pues estaba en sedación para mantenerla pues tranquila, porque cuando se despertaba pues se ponía un poco agresiva. Entonces, pues
La paciente, pues cuando de repente, digamos que se le pasaban los efectos de sedación, la paciente gritaba, se ponía a gritar como loca, pero aquí lo que se ponía a gritar es, primero se reía como loca, y ya posteriormente se ponía a gritar y empezaba a decir, como si hablara con otra persona que estuviera con ella. Entonces se ponía a decir, no, a mí no, a mí no, a mí no, mira, mira, a él, mejor, mejor a él. Y se ponía a decir incoherencias. Entonces, como les había dicho, había otros pacientes que pues estaban ahí graves. Y dentro de la terapia había un paciente que ya iba a salir y que iba a pasar al hospital, que digamos, ya estaba estable, ya estaba consciente, ya podía ver las O cosas. sea, ya dejó de usar, o sea, ese paciente ya estaba Sí, por darse de alta por de la darse de alta de terapia. la terapia, pasó al hospital para posteriormente irse a su casa. Iba a continuar su manejo en el Exacto, área de hospitalización, así. exactamente. Entonces nada más tenía que cumplir las horas para poder salir de Ujú. ahí, por criterio, por protocolo del. Entonces, pues esa paciente empezaba a decir, no, a mí no, a mí no, a mí no, mira, a él, a él, a él. Y no sé si sea la paciente o casualidad, pero un paciente del cubículo tal entraba en paro. Entraba en paro el paciente, hacíamos lo que lo teníamos que hacer, médicos, enfermeros, y el paciente fallecía. O sea, casualidad o Casualidad no, después pasaba, de que la así. paciente mencionaba eso, así, no, pues mis amigos, compañeros de la guardia, no, pues me decían, no, güey, pues es que, ¿sabes qué? Cédala, pues, o sea, ponle un poco más alto la sedación para que esté más tranquila, Mm. si no asuste, pues, al paciente que estaba Sí, consciente, porque, pues, para. el paciente estaba bien, todo. Entonces, así pasaban las horas de la madrugada, 2, 3 de la mañana, y empezaba de nuevo la paciente a gritar y a decir lo mismo, no, a mí no, a mí no, ya te dije que yo no, todavía yo no. Y se ponía así y se reía y se reía. Y segundo paciente del cubículo de la terapia entra en paro. Entra en paro, se muere el paciente también, no lo logramos sacar resultadamente. Entonces ya en ese momento, el paciente que estaba consciente, que estaba viendo todo, nos dice, oye muchacho, dice, no habrá posibilidad que no me puedan ya pasar a hospital. Ya le entró el miedo, Este, ¿no? sí, pues tú, hasta uno tenía miedo, Sí, pues, sí. entonces, pues uno trata de ser profesional, ¿no? Y darle, como tú dices, pues lógica a todo. Pero Sí. llega un momento donde pues empiezas a cuestionar lo que está pasando. Entonces, porque pues somos humanos y tenemos que creer en todo también. Sí, sí. Entonces ya al paciente le preguntamos que por qué. Y ya me dice el señor, es que dice, mira, yo ya me di cuenta, dice, o no, dice que cada vez que la señora que está ahí en ese cubículo dice que grita que ella no dice, no sé qué tenga, dice, un paciente se muere. Dice, y la verdad, dice, yo no quiero que me pase nada, dice, Gato. yo ya estoy por Aquí irme. corro. Dice, yo Chingazo. aquí me voy. Y ya nosotros le dijimos, ¿sabe qué? No, tranquilícese, todo va a estar bien. O sea, los pacientes de al lado están graves, es normal que eso suceda. Lamentablemente es malo, pues, pero es algo que a todos les va a pasar. O que Mm. los pacientes tienen, pues, Sí. digamos, que en ese estado, pues, puede pasar. Pero así, segundo paciente muere, entonces se continúa la guardia. Cabe mencionar que en ese periodo ya estábamos todos como que haciendo nuestras notas, ya todo se hace digital y tenemos las imprimimos las hojas y las guardamos en las carpetas. Mm. Y tenemos las carpetas organizadas. Y en ese momento estábamos haciendo nuestras notas y de repente las carpetas que estaban ahí junto al escritorio se caen de la nada, pero caen todas organizaditas, así por cubículos. Sí. Entonces nosotros dijimos, ah, cabrón. No, pues nada, las levantamos y las pusimos. Y en ese momento la paciente empieza así de otra vez a reírse, pero con muchas ganas, con una risa que dice, o sea, como si estuviera burlando de alguien. Mm. En ese momento, ya acepto, a mí ya me dio un poco de miedo, ¿verdad? Ya te dice Entonces, más perceptivo, ¿no? pues, ¿qué hicimos? Yo para, ya me daba un poco miedo entrar a la habitación, la verdad, de la paciente. Entonces, pero la habitación se veía todo, pues era de cristal, pero ya no quería yo pisar adentro. Entonces, lo que hice fue un poco, pues, acercar las bombas que usamos con los equipos médicos para pasar los medicamentos un poco Ujú. más a la puerta, para ya no tener que entrar al cubículo, porque a mí me generaba un Y poco de dijiste, miedo. aquí de Sí, lejos, así. y aparte yo tenía que entrar porque era mi paciente, nadie Sí, más sí. quería entrar. Entonces, pues bueno, sigue la paciente, tercer paciente entra en paro y se muere el paciente. Inga, tu madre. Se muere el tercer O sea paciente que de se la estaba terapia. caminando todos, Sí, o sea, así. estaba bien. Y entonces así ya dieron las 5 de la mañana, casi 6, y pues andas en esa hora prisa, pues haciendo, pues, Ujú. cerrando porque te va a recibir el siguiente turno. Y entonces el señor ya también estaba ansioso porque pues ya él veía, estaba viendo que eso estaba pasando.
pues ya en el transcurso que O sea, el señor que te pidió que lo sacaras estaba ahí todavía. todavía estaba ahí, pues No, no lo pues podíamos sacar, imagínate. pues porque no le puedo decir, lo voy a pasar al hospital porque se están muriendo los pacientes. Ya quieres correr tú Sí, y el o sea, amigo, no. no, ¿para dónde corro, no? Entonces de repente pues ya llegó el turno, solo ya nada más quedaba pues digamos vivo la paciente que te había mencionado y que era el señor que lleva a pasar al hospital porque estaba por irse de alta, Sí. porque los otros 3 ya habían fallecido de los 5 cubículos que estaban disponibles. Entonces, pues bueno, entonces llegó el turno de la mañana y pues como entre enfermeros nos gusta ser muy comunicativos, empezamos a contarnos Te pues pasaron el mitote, sí, ¿no? lo que Así, pasó en la sí. guardia, pues no podíamos evitarlo. Es legal, eso ya. Ya es la información, hay que mantenerla. Entonces, pues te das de cuenta que ya estamos contando la información y de repente la paciente otra vez despierta y dice, ves, te dije que a mí no, que yo no, pero no me creíste, no me creíste. Y se reía y así, pero cabrón. Y yo dije, ¿sabes qué? Pues yo no quiero averiguar si eso no es. Yo ya entregué mi turno y me voy. Para que no se preocupen, el paciente que estaba estable sí se fue a hospital. Ay, no más, sí. No le pasó nada, se fue de O sea, alta sí el la señor, libró. sí Sí la libró. No. Pero bueno, ya entraron un poco así, entra el conflicto en el que no sabes si fue, haz de cuenta que, pues, digamos que los pacientes, cabe mencionar que estaban graves, pero pues aquí lo raro es pues, que cada vez que la paciente gritaba que a ella no, que a ella no le tocaba, otro de los pacientes pues fallecía. Fíjate que hay personas, como estamos platicando ahorita, que son muy perceptibles, muy perceptibles, ¿no? Entonces, quién sabe qué historia tendría la señora detrás de eso, ¿no? Quizá ella sí percibía, o sea, miraba más allá de lo que nosotros podemos mirar. Exactamente. Pero sí está como está de miedo, ¿no? No, o sea, sí hay muchas cosas que te dan miedo y te dejan a pensar bastante. Y los temas en los hospitales son bastante grandes, bastante amplios, ¿no? Hay muchas historias. Fíjate que ya hace un tiempo, hace como unos 15 días o más, me pasó algo muy curioso porque sigo distintos canales a través de YouTube, ¿no? Uno de ellos, si mal no recuerdo, se llama Relatos de Horror. Que si lo encuentro, les voy a compartir aquí, se los recomiendo totalmente. Empezó a contar una historia sobre relatos de una guardia nocturna. Y esa historia coincidía exactamente con algo que me había pasado a mí cuando era un estudiante y hacía mis prácticas en un hospital. La cuestión aquí fue que yo lo relaciono así. Quiero creer que alguien cercano a lo vivido, a lo que vivimos en el entorno compartió, el seguidor de ese canal, y compartió estos datos y él lo narró, y lo cual me gustó bastante, la verdad. Resulta que ya tiene bastantes años, ¿no? No recuerdo exactamente el nombre de este chavo, pero se metió en broncas porque pensaban que hacía brujería o hacía algo a los pacientes. Y me acordé porque mencionaste la terapia intensiva y este chavo estaba en la terapia intensiva cuando yo hice eso. Ok. Yo lo conocí porque rotaba, pero su servicio en sí, su área, era la terapia intensiva, pero yo ahí lo llegué a conocer en el área de hospital. Como éramos un pasante, no nos dejaban meternos de lleno a la terapia intensiva. Pero esta cuestión pasó en el área de hospital cuando él llegó, repito, ¿no? Él fue relacionado porque cuando un paciente, desgraciadamente, desistía y había una defunción, en el momento en que nosotros limpiamos la cama, en la cabecera del colchón siempre tenía un alfiler. Y a pesar de que lo estábamos platicando hace unos momentos, yo recuerdo que el alfiler era de color rojo. Y estaba pinchado pinchado en la cabecera de la cama. Y pasaba normalmente por donde él estaba, por donde el servicio que él recorría o el área que él recorría, cada defunción, al momento de limpiar la cama, siempre tenía un alfiler rojo. Y que había la casualidad que era paciente que era atendido por él. Entonces, en ese entonces, pues uno era un pasante, o sea, no sabía qué onda.
eh, las autoridades ahí pues son los que ya tienen varios años, ¿no? Claro. Y el médico tocó esta cuestión con la jefa de enfermeras. La jefa de enfermeras se dirigió a este chavo y creo que quería hablar con él. Si mal no recuerdo, lo último que supe de él fue un jueves o un viernes, porque las prácticas de nosotros eran de lunes a viernes. Ok. Y este carnal, cuando yo regreso el lunes a las prácticas, resulta que el fin de semana, después de la noticia que la jefa quería hablar por esta cuestión con él, se había quitado la vida. O sea, él solo El había, enfermero. sí, había decidido ahorcarse en su casa. Entonces me pareció muy curioso eso. No sé a qué se debía, no sé cuál era la cuestión o cuál era la razón por la que este chavo hacía esto, pero siempre me pareció muy curioso. ¿Por qué lo hacía? No, no lo sé. Estamos platicando y me dijiste que podría ser algo de rituales vudú y ese tipo de cuestiones. Mira, no sé mucho respecto a eso porque son, como tú acabas de mencionar, son temas pues muy que generan de muchos años y cada uno tiene su versión y todo. Pero a lo que poco mucho que sé, porque me lo contó una persona que te voy a mencionar porque esa persona sabía esto. Una vez me comentó que cuando un alfiler se ponía, digamos que en la cabecera o en la almohada de una persona, era para que el alma o el espíritu se mantuviera en el cuerpo, para que no se fuera, para que no despegara del cuerpo. Entonces, a lo mejor yo quiero dar a entender que lo que quería es que los pacientes pues, pudieran salir, digamos, vivos del hospital, entonces que el alma todavía estuviera dentro del cuerpo lo más posible. Este, Puede ser una versión, hay otras versiones en las que dicen que también se genera para que pues ya digamos, ¿por qué es esto? Mira, allá hace muchos años, regresando un poco a lo de mi pueblo, en el rancho donde yo solía vivir o que es de mi familia, hay varias casas. Esas casas le pertenecen a mi familia. Entonces es una casa para cada uno de los hijos digamos, de mis, creo eran 7 hijos, entonces les digo una casa. Entonces, pero dentro de una de las casas, esa casa como nunca se utilizó, se la prestaron a una persona para hacer ciertos rituales, digamos, de sanación y de exorcismo. Entonces, eso a mí me tocó vivirlo, porque fue cuando yo acababa de llegar del extranjero. Y digamos que pues, en ese momento que yo llegué del extranjero estaba pasando eso en el rancho y me tocó vivir esa experiencia. En el que había una persona allá en el rancho que se dedicaba a hacer esto. No vivía como tal en el rancho, sino andaba de rancho en rancho y hacía de esos rituales de sanidad. El señor era un señor ya grande, un señor ya grande, y él él me comentó que él hacía, a él de niño, cuando él nació con la habilidad de que su cuerpo fuera apoderado por un santo que se llama San Charbel. Tengo entendido que se llaman recipientes, ¿no? Eso, eran recipientes, más o menos así. Entonces, el santo San Charbel, digamos, que usaba su cuerpo de él para poder hacer estos rituales de sanidad. Entonces, él, digamos que mi abuelo se lo encontró en el pueblo, el señor que necesitaba un lugar donde hacer los rituales, le ofreció la casa que estaba abandonada del rancho y ahí empezó a formar los rituales. Entonces, uno es curioso de naturaleza, entonces, pues, yo quería ver qué es lo que estaba haciendo. Entonces, pues, yo vivía ahí, en la otra casa. Entonces, me tocó ver una vez en el que, la verdad, iba mucha gente. Y él hacía, y hablaba latín, me constaba que hablaba latín. Entonces, se ponía toda una, pues digamos, como todo negro, así como una Una capa, gabardina, una una túnica. gabardina, una turca, está todo de negro, y se ponía un lazo, se lo amarraba, y traía un libro con la foto de San Charbel, y él hacía el ritual y San Charbel se apoderaba de él y hacía su instalación. Dentro de ese tiempo que a mí me tocó, recuerdo que llegó una señora, llegó una niña diciendo que, si a su mamá se le había apoderado pues, un demonio o algo por el estilo. Entonces le dijeron que la llevaran a la casa. Entonces recuerdo que la trajeron en un taxi. Era una señora ya grande la señora, y entró a la casa, la metieron y pues me llamó la atención y yo me metí, quería ver qué es lo que estaba pasando.
Entonces recuerdo que entro a la casa y había mucha gente que estaba esperando para pasar a con el señor, y a la señora la sientan la ponen en un asiento en medio de la sala, el único asiento que había. Entonces la sientan ahí y se me acerca el señor, el que digamos que era San Charbel, y me dice, ¿me puedes ayudar? Y le dije, ¿a qué? Y me dijo, "Sí, necesito que leas esta oración. Cuando yo empiece a hablar, dice, te voy a hacer una señal y necesito que empieces a leer esta oración. Era la oración de la Purísima, mal Ujú. recuerdo. Entonces, pues le dije, ¿ves? Yo no conocía mucho de eso. Entonces le dije, ¿saben? Pues es leerla. Entonces, pues la señora la pone en el asiento, él empieza con el ritual y la señora empieza, la verdad, no sé si estaba fingiendo, no sé qué estaba haciendo, pero la señora empieza a hablar incoherencias, Ujú. pero en un idioma que no se entendía. O sea, era un idioma que yo no entendía, no era ni inglés ni español, o no era coherente. Entonces empieza a hablar en un idioma y de repente empieza a decir, cambiaba español y el otro idioma, decía que los iba a matar y que iba a matarle y que todo lo demás. Entonces de repente el Señor me da la señal y empiezo a leer lo que Él me dice, pero a mí me generó miedo en ese momento, Sí, pues impacto, ¿no? que pues yo paro de leerla y entonces él agarra y me arrebata el libro y se lo da a otra persona y la persona termina la oración que yo tenía que terminar. Ujú. Y entonces la señora de repente agarra mucha fuerza y entonces pega contra la pared. Cabe mencionar que allá en el rancho, como aquí la mayoría de las casas son construidas de concreto, Sí, eso es de ladrillo. Entonces le pega a la pared y genera pues un poco se rompe un poco. sí. Entonces me quedé así y agarran los hombres que estaban en la casa, se le van encima a la señora para sujetarla y poderla sujetar para que él pueda terminar el ritual. Y entonces no podían con ella, la señora, y era una señora ya grande, una señora ya adulto mayor. Entonces no podían con ella, con la señora. Y entonces a lo último termina el ritual, la señora ya le dicen que se la lleven a su casa y que tendrían que estar solo haciendo continuamente porque la señora la habían embrujado y la querían hacer el mal. Entonces la llevan a la casa. A mí en ese momento me genera un poco de cefalea, de dolor de cabeza en la parte de atrás. Yo creo que a lo mejor era por el estrés que estaba pasando. Sí, la Y tensión, ¿no? entonces se me acerca a él, digamos que, pues el señor que era San Charbel, me dice que pues me va a hacer una limpia por las fibras, las sensaciones que se hicieron en ese Ujú. momento, me la hace y en ese momento me dice que pues soy una de las personas que soy muy susceptible Ujú. digamos que a estas cosas, lo cual la verdad a mí nunca me había pasado, pero bueno, me pasó en ese momento. Y ya fue donde él me comenta que entonces él trabaja para la iglesia que está en Puente Jula, que ya antes habíamos Ah, mencionado. en Puente Jula, la iglesia de los exorcismos, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces me dice que así como él, hay varias personas que pues tienen diferentes santos y que andan por todas las comunidades haciendo este tipo de limpiezas o de rituales para ayudar a la gente. Y que después de terminar con un pueblo, ellos tienen que regresar a Puente Jula, a la iglesia, y liberar todas las energías que ellos en ese momento acumularon de los rituales que le hicieron a las personas y liberarse de todo esto de su cuerpo y lo hacen en esa iglesia. Entonces, donde él me comenta, le dije, me llama un poco la atención, la verdad, estoy también un poco, me gusta mucho eso pues digamos, de las cosas de terror o digamos de los fantasmas o de todo lo que Ujú. estamos platicando. Entonces le pregunto que pues qué se hace ahí y ya fue que me menciona que en Puente Jula pues se hacían exorcismos, lo que te había comentado, y que ellos se reúnen en cierto tiempo, se reúnen todos estos santos o estas personas a liberar las energías que acumularon en las comunidades y que si y que está todo aprobado y que si me hubiera gustado pues que si yo quería conocer o ver un poco más que pues me invitaba a ir con él a Puente Jula para que yo conociera un poco más de la historia digamos de esa comunidad o de lo que se hacía en ese momento. La verdad nunca he ido, no fui, pero hasta la fecha sí me genera un poco de intriga el saber pues qué hay dentro de la iglesia, pues de lo que él me comentó, porque la verdad sí se vieron cosas así. O sea, vi muchas cosas así de ese aspecto. Sí, me imagino, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando pasaste por eso?
Ya tenía yo 18 años. 18, no, ya estabas en una edad donde ya te preguntabas más allá, ¿no? Así es. Ya tenías más, una manera diferente de pensar. Ujú. Fíjate que en lo personal, yo nunca he vivido a una experiencia así. Me gusta, me intriga, ¿no? Saberlo, conocerlo. Me gusta la temática paranormal. Y como te digo, me gusta esa diversidad de culturas que quisiera yo conocer. Pero, pues nunca pasó por eso. Ujú. Entonces, sí, tampoco lo voy a buscar, ¿no? No es como que lo ando buscando. Pero sí me gustaría indagar un poco más. Siento que conforme pasan los días me voy nutriendo un poco más. Y más con este tipo de cuestiones, necesito yo estar un poco enfocado y estar un poco nutrido sobre esto para poder platicar contigo o con alguien más. Sí, sí, claro. Entonces, sí me gusta bastante esto. ¿Y por qué no fuiste? ¿Por qué no quisiste? No, la verdad, no, o sea, creo que sí te genera, la verdad sí te genera mucha intriga, pero también yo le tengo respeto. O sea, no miedo, es respeto, le tengo respeto a todo y le tengo respeto a las cosas que hacen. Entonces, por ese respeto que le tengo, prefiero no involucrarme mucho, porque no por decir que tenga miedo, sino, pero pues, tú sabes que se escuchan muchas cosas, se dicen muchas cosas, entonces la verdad prefiero mantenerlo así Sí, mantenerte al margen, ¿no? y mantenerte al margen, más que nada porque te digo, mi familia es de ahí, entonces dentro de mi familia pues han pasado muchas cosas. Entonces, que a mí no me sé si sean verdades o no, pero que me contó, digamos, en su tiempo mi madre, mi padre y pues mis abuelos me contaban las historias. No sé si era para darme terror y poderme dormir o si en realidad pues era lo que se estaba pasando en el pueblo en ese momento. Entiendo. Bueno, te agradezco bastante que nos compartas este tipo de cuestiones. Ya llevamos 40 minutos y yo sé que si nos agarramos platicando podemos durar toda la noche, ¿no? Correcto. Pero te quiero dar las gracias de antemano por habernos aceptado aquí en tu casa y por ser nuestro primer invitado, por ser quien inaugura esta sección del canal. Te lo agradezco muchísimo que nos hayas compartido este tipo de relatos. Y yo sé que tienes muchísimos más y voy a hacer más secciones como esta y vas a ser de mis invitados principales, ¿sale? Esperemos. Te quiero dar muchas gracias, Giovanni, por habernos aceptado, como te lo repito. Te agradezco de antemano y ten por seguro que yo sé que este video le va a gustar bastante a, a, a quienes nos siguen en el canal y a quienes nos van a seguir en un futuro. ¿Algo que quieras decir antes de despedirnos? No, pues muchas gracias a ti por la invitación. La verdad, Mike, agradezco pues el espacio que me diste. Y pues qué bueno que estás haciendo esto. La verdad es algo muy integrante. Esperamos que puedas tener más historias de compartir. Y pues de nuevamente gracias por tenerme aquí como invitado. No, por nada, gracias a ti, Giovanni. Yo sé que no es fácil pararse frente a una cámara, mucho lo ve así, mucha gente. Igual yo como espectador de diferentes tipos de terror y videos en YouTube, de volada estoy en mi casa y digo, qué falso, qué chiste, ¿por qué no es esto? Pero es muy difícil expresarte y sobre todo exponerte a que los demás te vean. Claro. Entonces, yo te agradezco bastante eso, que hayas tenido la confianza de hacerlo conmigo y que me hayas permitido sobre todo llegar aquí hasta este punto en tu casa. Te lo agradezco bastante. Entonces, Gracias a ti. vamos a despedirnos con un saludo y no olviden suscribirse, darle like al canal. Yo soy Mike de y estoy acompañado por Giovanni, el jefecito. Esto fue todo y gracias por habernos seguido en Relatos con Mike de. Buenas Muchas noches. gracias.